Bueno, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a terminar con el verbo to be. En este caso, en este video, vamos a estar viendo la forma negativa y la interrogativa. Bien, hagamos un pequeño repaso. En el video anterior dijimos que las tres reglas principales del verbo to be era que cuando el sujeto de la oración era I, yo, el verbo to be iba a ser am. La segunda regla decía que cuando el sujeto de la oración es he, she o it, el verbo to be va a ser is. Is, recuerden que tiene que vibrar, ¿sí? Is. Y la tercera regla decía que cuando el sujeto de la oración es we, you o they, el verbo to be va a ser are. Are. Bien. Recordemos también que esto sucede, esta conjugación sucede debido a que el tema, ¿no? Verbo to be, ser o estar, jamás vamos a usar la versión ser o estar. Yo no voy a decir yo ser Guillermo, yo estar en la escuela, ella ser una abogada, él estar en el supermercado. Y por eso es el tema de la conjugación, por eso el be cambia a este am, a este is y a este are. ¿Correcto? Bien, ahora empecemos con la parte negativa. El proceso para hacer una oración negativa con el verbo to be es muy similar a como hacemos en español, en el sentido de que tenemos que agregar en alguna parte de la oración, ¿sí?, una palabra que nos remita a una negación. Una partícula negativa es el nombre correcto. Nosotros le vamos a decir en este curso la negación, para hacerlo más sencillo. La negación en inglés viene en forma de la palabra not. Not quiere decir no. Entonces, al saber eso, tenemos que ubicarla en alguna parte de la oración para, ergo, negar la oración. Si yo digo I am a teacher, yo estoy diciendo yo soy profesor, un maestro. Entonces, si yo le agrego el not a esa oración, la voy a poder hacer negativa. Y en este caso, en el caso del I y del am, el not se agrega después del am. Si yo digo I am not a teacher, I am not a teacher, yo estoy diciendo yo no soy un profesor. I am an engineer, por poner un ejemplo. Yo soy un ingeniero. ¿Se entiende cómo se usa? La realidad es que el negativo en oraciones del verbo to be es bastante extraño de usar. Pero bueno, tiene esta función de poder usarse para, por ejemplo, hacer una corrección. I am not a teacher. I am an engineer. Yo no soy un profesor. Yo soy un ingeniero. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Lo que también nos dice que para he, she e it, el verbo to be va a ser is. Y entonces también tenemos que agregar este not al lado del is. Con la diferencia de que para is y para are podemos hacer un pequeño proceso extra. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, she is not in the park. She is not in the park. Ella no está en la plaza, en el parque. Si yo digo eso, yo también lo puedo decir de una manera un poco más fácil de pronunciar y de escribir, que es usando la contracción. Que esta contracción se hace mezclando el is con el not, quedándome she isn't. Repito, isn't. Miren bien, isn't. She isn't in the park. Ella no está en el parque. Y es exactamente lo mismo que decir she is not. La única diferencia, como acabo de decir, es que se pronuncia más fácil y se escribe más fácil. Recuerden, la contracción es este is con la n, el apóstrofe y la t. ¿Bien? Y bueno, va a pasar lo mismo con el are, ¿no? Si yo tengo we, you y they, que se usan con are, yo voy a agregar el not al lado del are, pero también puedo usar la contracción. Yo puedo decir we are not tired.
nosotros no estamos cansados. O yo puedo decir, we aren't tired. Nosotros no estamos cansados, pero en este caso usando la contracción. ¿Sí? Entonces, el verbo to be en negativo, para hacer un resumen, agrega la palabra not después del verbo principal, que en este caso es el be, ya sea en su versión de am, is o are, y con is y con are podemos hacer esta mezcla, por así decirlo, entre verbo y negación para realizar una contracción y hacerlo más sencillo, ¿no? De decir y de escribir. Bien. Continuando entonces con la forma interrogativa, acá hay que hacer un par de aclaraciones. Entonces, va a aparecer un ejemplo en pantalla. Vamos a decir, the dog is in the garden. ¿Sí? El perro está en el jardín. Esta es una oración afirmativa, perfecta. El sujeto es dog, se puede reemplazar por it. Entonces, el verbo to be es is. ¿Vieron cómo todo va cuajando? Y bien, ¿no? El lugar de la oración es el patio, el jardín. Si yo quiero transformar esto en una pregunta, tengo que hacer lo que, por ejemplo, en ajedrez se llama un enroque. O más fácil, ¿no? Un cambio en la oración. Lo que vamos a hacer para armar una pregunta va a ser, presten atención, cambiar de lugar el sujeto y el verbo, en este caso, the dog y is, de lugar, poniendo entonces el verbo primero y el sujeto después. Repito, miren los ejemplos. Yo digo, the dog is in the garden, yo estoy diciendo el perro está en el jardín. Ahora, si yo lo leo con el is adelante, me queda, ¿está el perro en el jardín? Vieron que cambió inmediatamente y yo lo único que hice fue hacer este pequeño enroque, este pequeño cambio de sujeto y verbo. Al pasar esto, yo creé una pregunta y no agregué absolutamente nada. Lo único que hice fue este pequeño cambio. Entonces, ¿está el perro en el jardín? Y acá viene otro tema, que es que yo, este tipo de preguntas se llaman preguntas yes-no, ¿sí? Yes-no questions, que traducido al español sería así de manera burda, preguntas sí-no. Ya lo vamos a ver en otro video. Son preguntas que se responden con sí o con no. Si a mí me preguntan, ¿está el perro en el jardín? ¿Is the dog in the garden? Yo puedo responder, yes, it is, o no, y aplicando la negación, it isn't. ¿Se entiende? Obviamente yo puedo responder, yes, the dog is in the garden. Pero la pregunta ya está respondida en el momento que yo respondo sí o no. Porque me están preguntando si el perro está en el jardín. Repito, ¿is the dog in the garden? Yes, it is. No, it isn't. Obviamente esto también se aplica para el are y el am, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, ¿Are my friends in the party? ¿Están mis amigos en la fiesta? ¿Are my friends in the party? Yo puedo responder yes, they are o no, they aren't. Obviamente respetando la forma del verbo to be correcta para el sujeto que hay en la oración. Algo que yo siempre le digo a mis alumnos es respondo con la forma del verbo to be que yo posteriormente hice la pregunta. Si la pregunta parece is, voy a responder con is. Si la pregunta parece are, voy a responder con are, ya sea en afirmativo o en negativo. Después las preguntas con am son un poco tramposas, ¿no? Porque son medio filosóficas. Yo, si quiero decir, por ejemplo, yo digo, por ejemplo, I am tired, yo estoy cansado. Yo no puedo hacer una pregunta de eso, pero me quedaría, ¿estoy yo cansado? ¿No? Es medio raro, medio filosófico. Entonces, a mí me gusta decir,
que generalmente las preguntas que usamos el verbo to be, vamos a usar principalmente is o are. ¿Sí? Bien. Entonces, ya vimos las tres formas del verbo to be. Lo vimos en afirmativo, en negativo, ¿no? Agregando el not después de la forma correcta de este verbo. Y en preguntas, que es haciendo este pequeño cambio. Esto es el tema completo, gente. Yo les voy a adjuntar una pequeña actividad de cortesía para que puedan medir si entendieron el tema o no. También está abierta la caja de comentarios para hacer preguntas. Así que, bueno, esta es la propuesta. El próximo tema que vamos a estar viendo, los próximos videos van a ser el presente simple. Y me queda más un video de verbo to be que va a ser en relación a cómo yo me doy cuenta si aprendí el tema o no. Porque no, obviamente no es solo ver la parte gramatical, no es solo aprender las reglas, sino después poder aplicarlo. Así que bueno, ese video va a ser cortito, pero les voy a dar unas bases para que ustedes puedan probar si de verdad entendieron el tema o no, además de haciendo esta pequeña tareita, ¿no? Para asentar los contenidos. Así que bueno, un saludo muy grande. Espero que tengan una linda mañana, tarde, noche, momento en que miren el video. Y bueno, no se olviden de darle me gusta y suscribirse. Un abrazo muy grande. Goodbye.